marco delictivo. No puedo abundar mucho en la imputación directa a los 164 adultos, que ahorita en receso la audiencia, pero ya en el tema del nuevo sistema no hay libertad de confianza. El gobernador expresó su confianza en el Poder Judicial Federal para fincar responsabilidades, además de que consideró esto es un claro mensaje para cualquier grupo armado que se identifique como autodefensa. Yo tengo confianza en el Poder Judicial Federal de que van a estar sujetos a proceso en prisión, y los delitos sí son graves, eso también lo quiero señalar, ¿sí? Porque hay que mandar con claridad el mensaje de que los grupos armados, autodefensas o como se les denomine, están fuera de la ley, están cometiendo un delito estos grupos. Por otro lado, el gobernador explicó que hay capacidad en los cerezos del estado para recibir a quienes sean condenados. Ahora los 164 detenidos se encuentran en el penal de Mil Cumbres. Hay capacidad en los centros de readaptación social del estado. No nada más tenemos el de Morelia o los de Morelia, también tenemos en otras partes del estado, y vamos a esperar. Acuérdense, recuerden que ya la juez de control declaró legal la detención, ya están sujetos al procedimiento. Una vez que se determine esto por la juez del Poder Judicial de la Federación, pues se trasladarán a donde haya espacio. 3 de los detenidos, dijo el gobernador, son menores de edad y su situación jurídica quedó resuelta. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Isaac Olivares, informó Yesenia Magaña. Las comunidades indígenas que debido a la formación orgánica, la reforma orgánica municipal, queden fuera del tiempo para legalizar a sus rondas comunitarias, no estarán a merced del crimen organizado. Así lo garantizó el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Que esto nos dé pronto también un resultado para salir de esa lista. Aunque la lista es un poco extraña porque hay estados que tienen más homicidios, por ejemplo, y no están en la lista. Digo, no que los incluyan, tampoco estoy pidiendo que los incluyan. No. Yo creo que a veces se dejan ir más por el tema del estigma, ¿sí? Que otra cosa. Pero yo espero que pronto salgamos de esa mención o de esas alertas que tiene la embajada. Vamos a la pausa, regresamos con información sobre el regreso a clases y también la cultura. Si le cambia, se lo pierde. Bienvenidas y bienvenidos a Tabú. Tabú es un programa que va dirigido para todas aquellas personas que quieren conocer acerca de temas de interés general que hasta cierto punto han sido vetados por la sociedad. A ver, levanta tantito tu pelo. Wow, es que estás casi de todo el cuerpo. Si no, ¿por qué engañarían a Jennifer López, no? O sea, con ese trasero. Seguro tienes ese puesto porque te acostaste con tu jefe. Todo el sistema al pueblo. Diseño, confort y estilo que buscas para tu hogar. Lo encuentras en Madeira. Muebles Interiorismo. En este nuevo semestre, nos vemos. Tu bachillerato CEP es un espacio seguro y libre de riesgos para ti y toda la comunidad. Aquí te esperan tus metas. Vamos todas y todos por la educación. Te esperamos en el salón. Gobierno de México. Busco algo
para divertirme y lo encuentro más en internet, en todas las plataformas digitales que hay ahorita. Ya hay mucha variedad. Lo que veo que hay en televisión, que he notado que siguen siendo como los programas mañaneros, como que esos quedaron atrás. Yo creo que cambiar por otro tipo de programación. Pues yo veo muchas series y películas, pero no van llegando las nuevas. Eso es una de las cosas que yo tendría. Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros en su noticiero a las 8. Con descuentos de hasta un 40% dio inicio aquí en Morelia la Expo Regreso a Clases, esto en la Plaza Valladolid con la participación de 50 comerciantes. Los detalles con Mayra Hurtado. Con el objetivo de apoyar la economía de las familias michoacanas, del 18 al 21 de agosto se lleva a cabo en la Plaza de San Francisco de Morelia la 12ª Expo Regreso a Clases con la participación de 50 comerciantes. Dicha actividad, además de apoyar a las familias, también busca la recuperación económica del sector papelero del Estado, que por motivo de la pandemia tuvieron pérdidas durante los 2 últimos años y medio de hasta 700 millones de pesos, según datos del presidente de la Unión de Papeleros Unidos de Michoacán, Porfirio Ceja Canela. Mira, aquí las mamás y los papás van a encontrar todos los artículos escolares para este regreso a clases para sus niños, desde preescolar hasta la universidad. Garantizamos precios un 30 hasta un 40% por debajo de la competencia. Precios de calidad, productos de calidad y lo más importante, buscamos reactivar la economía de las más de 4,000 papelerías del estado de Michoacán. El fortalecimiento del sector industrial y comercial es otro de los objetivos del evento para reactivar la economía de la entidad, destacó el encargado de despacho de la Secretaría de Desarrollo Económico en el estado, Rubén Medina González, por lo que es necesario la unión de los diferentes sectores de la sociedad, puntualizó. Es un alivio en muchas familias el que los niños regresen a clases, pero en estos tiempos difíciles también resulta ser todo un reto. Y cuando los retos se enfrentan como lo estamos haciendo hoy de la mano, los diferentes niveles de gobierno, pero sobre todo con el sector privado, como aquí queda de manifiesto, esta convocatoria a la unidad que hoy hizo mención el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, queda de manifiesto cuando entre todos nos sumamos por causas comunes que hacen un sentido social. Durante 4 días, libretas, lapiceros, mochilas y todos los artículos necesarios para el regreso a clases encontrará usted en esta expo, que simultáneamente se lleva a cabo en el municipio de Cuitzeo. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, con imágenes de Juan Carlos Contreras, reportó Mayra Hurtado. Y el precio de los útiles escolares ha incrementado en los últimos 2 años hasta en un 150%. Esto lo señaló en entrevista el presidente de la Unión de Papeleros del Estado de Michoacán, Porfirio Ceja Canela. Tomando en cuenta las alzas a los salarios mínimos, se ha incrementado hasta un 150% los productos escolares. Más sin embargo, en Pumich, ¿sí?, estamos muy por debajo en esos 20 artículos escolares básicos para apoyar la economía de las familias morelianas y michoacanas. Sin duda que muchas cosas, incluidos los útiles escolares, han tenido un incremento alarmante. Y bueno, durante esta 12ª Expo Regreso a Clases, el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, conocido como FONACOT, instaló un módulo de atención donde se podrán tramitar créditos, hablando pues de esto del incremento de los precios, estos créditos que pues en efectivo y algunos beneficios también, lo señaló en entrevista el director estatal Salvador Ramírez Gómez. La intención de apoyar a Pumich y precisamente a la Expo es tener un stand para poder atender a los trabajadores, ¿no? Desaguar un poquito la oficina y que sea más rápido, más sencillo aquí en la Expo. Pero sobre todo también lo más importante es hacer mención que lo que estimamos nosotros en estos 4 días de Expo es otorgar más o menos 2 millones y medio de pesos, ¿no?, en derrama económica, precisamente en beneficio de los trabajadores, pero por supuesto también de los expositores. Bien, lo que hicimos ahorita fue que todos los créditos que se generen el día de hoy al domingo,
¿no? El cobro llega hasta el 15 de septiembre. Bueno, si usted aún no ha adquirido los útiles escolares para el regreso a clases, ahí tiene un espacio y una muy buena opción. Y es momento de saludar a Jimena Ruiz, que nos tiene los detalles de la cultura aquí a las 8. Jimé, muy buena noche. Hola, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Erich, por esta presentación. Y comenzamos con esta información cultural. Gracias al programa Alas y Raíces, niñas, niños y adolescentes realizaron un taller comunitario en la colonia Valles del Durazno. Con la participación de pequeñas y pequeños interesados en cuidar el medio ambiente y a través del programa Alas y Raíces, se llevó a cabo el taller efímero Desarrollo Comunitario a través de la palabra, impartido por el facilitador y gestor cultural Carlos Alberto Lozano González. Es un taller que tiene que ver con el fomento a la lectura, pero que tiene también un enfoque multidisciplinario. En este caso estamos aplicando la palabra como el instrumento del desarrollo comunitario y tenemos varias actividades como es la creación de cápsulas de radio, tenemos carteles, la próxima sesión vamos a hacer recetas de cocinas con las señoras, entonces es de alguna manera procurar el lenguaje en sus diversas formas para que la comunidad se integre. El evento se llevó a cabo en un relleno de escombro de la colonia Valle del Durazno y el objetivo es que los participantes elaboren carteles para evitar que los camiones de volteo sigan tirando material debido a que ya se rebasó su capacidad. Todos estos carteles se van a colocar aquí en esta área porque hay un conflicto. Antes estaba necesitado el terreno de escombro, entonces venían los camiones a tirarlo y ahorita ya está sobrepasando ese cupo. Sin embargo, los señores que trabajan en tirar el escombro no están enterados o no hay esta comunicación y lo siguen haciendo. Entonces, en esta ocasión ya los niños van a intervenir para hacer carteles y hacer muy visible que ya no se tire escombro en esta área. Entonces, es su primera acción comunitaria. El programa cultural Alas y Raíces 2022 está dirigido a bebés, niñas, niños y adolescentes en municipios y zonas de atención prioritaria del país. En este caso específicamente estamos trabajando con jóvenes de 13 a 17 años, se suman niños más chiquitos también, pero ya empiezan a liderar un movimiento aquí en esta colonia. Este espacio que tenemos aquí a la vista son sus áreas verdes y pues no están en condiciones de áreas verdes, entonces el proyecto es que los jóvenes van a impulsar y a dirigir lo que quieren como áreas verdes. Ya hay adultos que se están enterando justamente por medio de los instrumentos que ellos están haciendo. Las cápsulas de radio van y se las pasan en las casas y se están enterando de que hay un movimiento en la colonia. Con imágenes de Juan Carlos Padroni para la radio y la televisión pública de Michoacán, Héctor Mondragón. Muy bonito proyecto y además si a usted le gusta la literatura, escuche muy bien porque le tenemos una invitación para este fin de semana de 2 presentaciones de libro que se llevarán a cabo en importante recinto cultural. La Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán, a través de su Departamento de Literatura, presentará los libros Pistola de Agua y Entalpía. Este último, resultado del primer Festival de Poesía Joven Michoacán, Escribe Morelia 2022, realizado en mayo pasado, que reúne textos de poetas nacidos o radicados en el Estado. El festival contó con la participación de 28 invitados originarios de Ciudad Hidalgo, Pátzcuaro, Capula, Zacapu, Zitácuaro y Morelia, cuyos textos celebran las propuestas poéticas de los jóvenes. Por su parte, Pistola de Agua es de la escritora moreliana Cristina Bello Ángeles, quien fue acreedora en 2020 al Premio Dolores Castro para Poesía Narrativa, Ensayo, Dramaturgia e Ilustración, creada por mujeres. La autora, egresada de la carrera de Literatura Intercultural de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM Morelia, presentará la segunda edición de su obra, publicada en esta ocasión por la editorial Licántropo. La sede para las presentaciones será la Casa Taller Alfredo Salce y darán inicio a las 16 horas del viernes 19 de agosto con acceso gratuito. La radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Además, por el derecho a decir fotográfica durante todo el mes de agosto. Los detalles los tiene mi compañera Leticia Ruano.
La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas convoca a fotógrafas aficionadas o profesionales a postular sus obras para la exposición Decidir es mi derecho por un otoño verde en Michoacán del 17 al 29 de agosto. Por una reflexión visual sobre la lucha de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Michoacán, la titular de la dependencia, Tamara Sosa Lanís, informó que se llevará a cabo una galería fotográfica con 30 expositoras, como parte de una serie de actividades en favor de la interrupción legal del embarazo en el estado. Las interesadas deberán enviar su material al correo electrónico convocatoriaseymujer@gmail.com. Antes del 3 de septiembre, se notificará a las mujeres que hayan sido seleccionadas, quienes deberán acudir a la dependencia a firmar carta compromiso o carta de derechos para exponer su obra. La galería fotográfica se inaugurará en septiembre del presente año, en coordinación con la Secretaría de Cultura de Michoacán. Para la radio y la televisión de Michoacán. Para todos aquellos interesados en la fotografía, aquí tiene esta invitación y recuerde también para el fin de semana aquellos amantes también de la literatura. Esto es toda la información cultural. Volvemos al otro lado del estudio con mi compañera Gerardina. Muchísimas gracias, Jimena. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio revés al Congreso del Estado de Michoacán luego de invalidar el capítulo de las comunidades indígenas de la Ley Orgánica Municipal del Estado, donde contiene lo relativo al presupuesto directo y a la prestación de servicios públicos por parte de las mismas comunidades. Por unanimidad, los magistrados del máximo Tribunal de Justicia del país definieron en su fallo que el Congreso del Estado aprobó este decreto de la Ley Orgánica Municipal el 30 de marzo del 2021 sin tomar en cuenta o sin consultar a las mismas comunidades de manera previa. El recurso de la controversia constitucional con número de expediente 56/2021 fue promovida por el Ayuntamiento de Tangamandapio y con este se declaró inválidos los artículos 114 al 120 de la referida ley orgánica municipal. También le comento que después de esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, señaló que el derecho de las comunidades indígenas al autogobierno y presupuesto directo sigue firme. Buenas tardes, quiero dirigirme a ustedes por un tema de relevancia trascendental para el estado de Michoacán. Decirles que el derecho al autogobierno, al presupuesto directo de las comunidades indígenas sigue siendo un derecho constitucional consagrado por el artículo 2 de nuestra Carta Magna, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También decirles que nuestra convicción, mi convicción como gobernador, como Alfredo Ramírez Bedoya, es que este derecho al autogobierno, a ejercer su autonomía y el presupuesto directo está vigente y debe ejercerse. Es decir, haremos todo para que siga este derecho ejercitándose en Michoacán. Es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día de hoy desafortunadamente emitió una resolución donde invalida algunos artículos de la Ley Orgánica Municipal, pero debo decirles que el derecho sigue vigente. También quiero señalarles que convocamos a la unidad de las comunidades indígenas, de todas las comunidades. Esta lucha es permanente, no es de un día, no es por una ley, es por verdaderamente un derecho superior de los pueblos indígenas. Cuentan con mi respaldo y cuentan con el respaldo de todo mi gobierno. Una vez que recibamos la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la analicemos, como gobernador, en conjunto con las comunidades indígenas, como lo hicimos desde un principio, porque debo decirlo que sí las consultamos a las comunidades indígenas, volveremos a enviar una iniciativa de ley al Congreso del Estado de Michoacán para solucionar estas omisiones que nos señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Puedo no estar de acuerdo con la resolución de la Suprema Corte de Justicia, pero ya no hay otra instancia. Ahora el camino es para adelante, armar una ruta para que este derecho lo sigamos trabajando como lo veníamos haciendo en Michoacán. También continuaremos trabajando con todas las comunidades indígenas de Michoacán, de los 4 pueblos
originarios. Por supuesto que lo vamos a seguir haciendo y decirles que aquellas comunidades que hoy, el día de hoy, tienen ya autogobierno, presupuesto directo, ellas siguen conservando ese derecho porque no se puede aplicar retroactivamente la resolución de la Suprema Corte de Justicia que se dio el día de hoy. Así que tenemos plena seguridad y confianza de lo que estamos haciendo y vamos para adelante por y en favor de los derechos de nuestros pueblos indígenas. Muchas gracias. El mensaje del gobernador del estado que emitió esta tarde después de esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que desde luego pues tendrá diferentes voces, las cuales le estaremos presentando en los siguientes espacios aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Nosotros nos despedimos de nuestros amigos paisanos que nos siguieron vía Mexicanal. Recuerde, mañana tenemos una cita aquí a las 8. Mientras tanto, vamos a una pausa. Regresamos con más información para Michoacán y redes sociales. De 6, un programa que yo diría interesante, irónico, lacónico y hasta con cierto sentido de perversidad de carácter político. Una de las ventajas que tiene el jazz es que puedo inventar lo que quiera en el momento, ¿no? Acompáñanos. Todo el sistema al pueblo. Diseño, confort y estilo que buscas para tu hogar. Lo encuentras en Madeira, Muebles Interiorismo. El protocolo es bastante valioso, ya que se mencionan distintas características de las mujeres que pueden sufrir violencia política en razón de género. Pone en el centro a la víctima, cómo se es su contexto y brindarle los primeros auxilios psicológicos. El protocolo lo podemos conocer en la página oficial del INE, INE.mx. El INE lo construimos todas y todos. INE. Más cercana, más humana, mejor preparada. Siempre lista para protegerte a ti y a los tuyos. Guardia Civil. Lealtad por Michoacán. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Gracias por continuar con nosotros aquí a las 8. Tenemos más información. El mandatario estatal Alfredo Ramírez Bedoya calificó como raras las advertencias de viaje de Estados Unidos a nuestro estado. Consideró el mandatario que se trata solo de un estigma hacia la entidad. Esto nos dé pronto también un resultado para salir de esa lista. Aunque la lista es un poco extraña porque hay estados que tienen más homicidios, por ejemplo, y no están en la lista. Digo, no que los incluyan, tampoco estoy pidiendo que los incluyan. No. Yo creo que a veces se dejan ir más por el tema del estigma, ¿sí? Que otra cosa. Pero yo espero que pronto salgamos de esa mención o de esas alertas que tiene la embajada. Esta noche voy a platicar vía telefónica con Roberto Molina Garduño. Él es promotor turístico de la región de la Mariposa Monarca. Buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches a todo tu auditorio. Gracias por recibir esta llamada. Pues nos gustaría saber cómo se está preparando allá la región para recibir a la Mariposa Monarca, que pues llega más o menos en noviembre, ¿no? Sí, mira, pues ya estamos con los primeros preparativos para organizar lo que se va a hacer la promoción. Sí. Estamos prácticamente a unos meses de que llegue la mariposa, que llegue el día 1 de noviembre. Esperamos un gran número de mariposas. Apenas está recién naciendo
las mariposas, la supermariposa que va a hacer el trayecto de Canadá a México, normalmente nace de la segunda quincena de agosto a finales de agosto. Esta mariposa que sale de la crisálida, convertida ya en una mariposa en su etapa de oruga, y esta mariposa va a hacer un recorrido de 4.500 kilómetros, alrededor de 45 días de trayecto, para estar llegando el día 1 de noviembre. Nosotros estamos hoy haciendo una promoción en conjunto con el Ejido El Rosario y con algunos prestadores de servicios turísticos, sobre todo en la parte de Ciudad Hidalgo, para impulsar la promoción en la Ciudad de México, en Querétaro, en Guanajuato, en el estado de Jalisco, que son los principales afluentes que llegan a esta temporada, que llegan a las temporadas a los santuarios de la mariposa blanca. Nosotros estamos ahorita en una etapa todavía de reforestación, estamos reforestando, nos faltan algo así como 75,000 árboles por plantar en esta temporada, y ya daremos paso al mantenimiento de las áreas común, es decir, los baños, el auditorio, tenerlo en buen estado. Le hemos estado dando nosotros mantenimiento y nuestras instalaciones están en buen estado. Creemos que pues habrá que hacer algunos ajustes, algunas temas de pintar algunas bardas o algo, pero estamos ya muy bien, muy contentos, porque además los monitoreos que nos están haciendo los grupos de observadores en Canadá y en Estados Unidos nos reportaban muchas crisálidas. La crisálida es la etapa donde la oruga se va al capullo para convertirse en mariposa, y nos estaban reportando, y los reportes son muy halagadores. Parece que vendrá un gran número de mariposas. Qué bueno. Desmitificando por completo pues aquella versión de que se encuentra en peligro de extinción. Exacto. Y pensamos que podemos incluso superar el número de mariposas que llegaron en la última temporada. Así es que pues en el Rosario, en el Ejido El Rosario, los prestadores de servicios turísticos y la gente que está involucrada con el fenómeno migratorio, pues estamos con muchas expectativas de que genere una derrama económica muy importante, porque pues prácticamente esta temporada ya será una apertura al 100%, sin limitaciones. Estamos pues muy contentos también porque creemos que lo que hemos realizado en el trabajo de la conservación del hábitat pues va a rendir frutos, y tenemos prácticamente ya 10 años trabajando, cuidando los bosques, incrementando las parcelas agrícolas a inventarios de nuevos bosques. Así es que la gente, la comunidad del Ejido El Rosario, en la comunidad de Ocampo, de Angangueo, pues ya están preparándose, incluso aquellos que prestan el servicio de manera indirecta, los que se convierten en los guías locales, la gente que presta un servicio, que vende comida, que vende artesanía. Estamos preparándonos y por supuesto que nos tendremos en los próximos días capacitaciones para el manejo de alimentos, sensibilizar a la gente que parte bien al turista, que no se vayan a convertir en algún que no vayamos a cometer hay alguna injusticia que cobrarnos más de lo que cuesta un servicio. Es decir, tendremos muchísimo cuidado de que al turista que llegue sea atendido de manera especial como se merecen, pero también darles un servicio de calidad y tener un control sobre todos los precios. Sensibilizar a la gente que el turista que llega pues deja una derrama económica, y por lo tanto hay que atenderlo bien, hay que cuidarlo bien, hay que darle servicios de calidad, hay que ser atentos con ellos y estar muy sensibles que tenemos 5 meses de estar trabajando y tener el cuidado de no cometer ninguna irregularidad y que la gente
gente se vaya contenta, que la gente se va a estar trabajando en estos 5 meses también esté contenta, porque ha recibido un turista, recibe también un aliciente a través de la derrama económica y esto pues también motiva a la gente. Por supuesto, muy bien. Y yo le agradezco muchísimo que nos haya dado esta información tan puntual, tan detallada sobre cómo se están preparando para recibir este fenómeno que a nivel mundial es reconocido y que también nos debe llenar de mucho orgullo y para seguir cuidando a la mariposa monarca. Vamos a seguir pendientes y pues aquí le agradecemos muchísimo. Vamos a estar también con los oídos y las puertas abiertas para usted. Muchas gracias. Y nada más recordarte que la apertura de los santuarios será el día 20 de noviembre. Sí. El día 20 de noviembre la gente tendrá una gran fiesta, recibiremos a la mariposa como se merece y recibiremos con todos los cuidados y todos los protocolos a la gente que nos va a cuidar, para que se convierta en una experiencia positiva y que la gente que vaya a los santuarios se conviertan en los promotores de Michoacán, porque Michoacán los atiende de manera correcta. Claro que sí. Muchísimas gracias, Roberto Molina Garduño, promotor turístico. Gracias. Gracias. Y ahora vamos con Eder Ávila, ya está la información deportiva. Muchísimas gracias, Yera, por esa información y gracias por la presentación. Muy buena noche a toda la gente que nos acompaña en este espacio noticioso. Arrancamos con los deportes y es que este fin de semana se realizará en la capital michoacana el evento especial Olympic Michoacán 2022. Y justamente la secretaria de dicha institución, Dafne Alanís, invitó a todos a todavía inscribirse a dicho evento. La Asociación Michoacana de Deportistas con Parálisis Cerebral confirmó su participación dentro del Special Olympic Michoacán 2022. Vamos a participar en lo que es el estatal de Special Olympics. Special Olympics es una agrupación alterna a lo que es el Comité Paralímpico Internacional y donde se trabaja el deporte inclusivo. Es un deporte que al llamarse inclusivo es para todos. Tenemos de todos los niveles de participación, desde aquellos chicos que son muy severos en cuanto a su discapacidad y apenas van iniciando, hasta aquellos que ya tienen un nivel un poquito más alto. Pero también se participa con gente convencional. La secretaria de la asociación señalada, Dafne Alanís, hizo un llamado a todas las personas que tienen alguna discapacidad para que se integren a la competencia que tendrá lugar el próximo fin de semana. Si tienen discapacidad, vayan y vean y se integren. Es el día sábado en el Venustiano Carranza, en lo que es el área de pista y en lo que es la área de la alberca. Nosotros vamos a participar en lo que es atletismo, ciclismo y natación. La justa especial reunirá a niños de diversos problemas, como lo son la discapacidad intelectual y síndrome de Down, quienes participarán en nuevas disciplinas deportivas. Vamos a estar participando con cerca de 28 chamacos. O sea, ahí va a estar padre porque van a estar participando ahora sí de todos, desde los más chiquitos hasta los más grandotes. Y lo que decimos, gente que a lo mejor es su primer participación y tiene 5 o 6 años. Entonces es padre porque pues, va a ser su primer encuentro con lo que es una competencia. La invitación, por supuesto, a que formen parte de dicho evento. En tanto, le comento que luego de concluir el torneo 2021 y 2022 de la Liga Municipal de Morelia, continúa la actividad del fútbol llanero en los torneos de preparación con la tradicional Copa Morelos. Tras concluir la temporada oficial dentro de la Liga Municipal de Fútbol Morelia, la actividad futbolística en la capital michoacana continúa con el torneo de preparación y el tradicional torneo Morelos. El torneo de preparación que desarrolla este fin de semana su 6ª fecha se realiza dentro de las categorías juvenil para jugadores nacidos en el año del 2005 y 2006, prejuvenil para los del 2007 y 2008, infantil para los del 2009 y 2010, preinfantil para los del 2011 y 2012, ponis del 2013 y 2014, mini ponis del 2015 y 2016, mini ponis especial del 2017 y menores, así como la división libre femenil. Se desarrollarán 34 juegos en total en campos de Policía y Tránsito a partir de las 8 de la mañana de este domingo. Por su parte, el torneo Morelos se verificará dentro de las categorías libre, novatos, que se dividen en 3 grupos que tienen sus juegos los domingos, y libre, veteranos especial, máster y premier, que se desarrollan los sábados con un total de 64 compromisos. Se reúne a más de 2.400 jugadores, quienes están a la espera de que se dé a conocer la convocatoria para la próxima temporada de la Liga Municipal de Fútbol Morelia,
que será publicada en las siguientes semanas. En tanto, le comento que Rafael Ayala, el presidente del Instituto Mexicano de Ajedrez, comentó que este fin de semana se realizará el torneo de ajedrez justamente aquí en la capital de la cantera rusa. Este 27 de agosto regresa el Deporte Ciencia a la plaza comercial ubicada en la colonia Lomas de la Huerta. Así lo informó el presidente del Instituto Michoacano de Ajedrez, Rafael Ayala. Plaza Andador Morelia, debido a su aniversario, se está haciendo una bolsa de premios interesante, pero también para las categorías infantiles y juveniles se están dando medallas, trofeos y bueno, cosas que van a incentivar mucho la participación de los infantes. Las partidas comenzarán en punto de la 1 de la tarde en el torneo estilo suizo de 5 rondas. En el caso de los adultos se estará dando una premiación aproximada de 3,000 pesos y en el caso de los sub-18 y sub-12 la premiación es en especie. Está cerrado el cupo para 70 participantes en total, divididos en las 3 categorías. Ya se ha vuelto una tradición los torneos de ajedrez en esta plaza. En esta ocasión forman parte de los festejos de aniversario de su apertura. Las inscripciones continúan abiertas con un costo de 150 pesos por jugador en las categorías abierta para trevejistas menores de 12 y 18 años de edad. La invitación, por supuesto, a que no se pierda Ecos del Quinceo con todos los detalles del deporte estatal y también de categoría nacional. En tanto, le comento que mañana le tenemos la previa de lo que va a ser el compromiso de este próximo domingo entre Atlético Morelia y el conjunto, lo que corresponde a la fecha 9, básicamente, de la Liga Expansión. Atlético Morelia tiene acción este próximo sábado en el Estadio Morelos a las 9 de la noche. Pausa y volvemos, todavía tenemos más información. Hola, ¿qué tal? No se pierdan este viernes en punto de las 4 de la tarde Por el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, nuestro programa Espacio Semich. Recuerda, viernes 4 de la tarde, Espacio Semich. Todo el sistema al pueblo. ¿Sabes cuántas empresas hay detrás de estas vacaciones? Restaurantes, hoteles. ¿Lo ves? Las empresas son parte importante de nuestra vida. Además, generan 8 de cada 10 empleos. Somos millones de empresarios y colaboradores trabajando para que nos vaya mejor. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación. Es momento de volver a la escuela. Una nueva etapa está por comenzar. La comunidad educativa trabaja para recibir a las niñas y niños en espacios limpios y seguros. La convivencia escolar mejora la y nuestros niños. Vamos todas y todos a educar. Gobierno de México. Con salud en tu familia, visita a personas vulnerables para brindarles consulta médica, medicamentos, estudios de laboratorio y apoyos funcionales, siempre con un trato amable y de calidad. Con honestidad de trabajo, cuidamos tu salud. Secretaría de Salud, Gobierno de Michoacán. Gracias por continuar con nosotros. A continuación, la opinión de Héctor Tapia, aquí a las 8. Tal pareciera que, a opinión de algunos, si no se actúa, se está mal. Pero también si se interviene. Y tal pareciera que si se interviene, tiene que ser a través de la violencia para que después puedan criticar la violación a los protocolos y derechos humanos por haber provocado masacres. Lo cierto es que el mensaje de muchos liderazgos de la oposición al gobierno federal y al gobierno de Michoacán es que quieren y no la pacificación del Estado. Sí, al mismo tiempo. Es decir, para ellos, cuando menos así se entiende, nunca habrá una estrategia que convenza ni que se reconozca, a menos de que sea impulsada por ellos desde el momento en que son oficialismo o gobierno, para entonces sí reconocer cualquier actividad o acción de gobierno que haya logrado un avance. Este fin de semana pasado se detuvieron a 167 presuntos integrantes del llamado Cártel Pueblos Unidos, que
fiel a la costumbre que estaba arraigada, se placeaban y hacían muestra de su músculo armamentístico a su disposición para abonar al terror y la inestabilidad del Estado. La megadetención no se dirigió de pronto ni tampoco se digirió en toda su magnitud, pero se hizo sin detonar armas de fuego ni derramar sangre o provocar alguna masacre como se tiene en los registros de la historia actual del Estado. Aún se recuerda, por ejemplo, el caso de Tanuato. En ese municipio, el 22 de mayo del 2015, producto de un enfrentamiento entre la extinta Policía Federal y presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, dejó un saldo de 42 civiles muertos. En esa balacera también murió un agente y otro resultó herido y se detuvieron a 3 personas. Con ese antecedente, entonces, la estrategia contra la delincuencia organizada a la que aparentemente apuestan debe ser el exterminio, dejando de lado debido proceso para afincar responsabilidades a los presuntos delincuentes. En la megadetención de estos civiles armados en Uruapan se logró además un importante decomiso de armas de grueso calibre que dicho grupo portaba. En reacción, el grupo delincuencial retuvo a 25 elementos de la Guardia Nacional, sin embargo, estos fueron liberados. Este inicio de semana volvió a bloquear la autopista siglo XXI para posteriormente, a partir de la presencia de elementos de seguridad, volver a liberar el flujo vehicular de la misma. Hasta donde se observa, y no es la primera detención múltiple que se realiza de civiles armados en Michoacán, esta captura de 167 personas es histórica porque sienta un precedente no solo en Michoacán, sino también para el país, por el trabajo coordinado entre los 3 niveles de gobierno y que se realizó sin violencia. Es cierto, por otro lado hay aspectos que generan todavía cierto nivel de zozobra, como cuál será la reacción que habrá de parte de este grupo civil armado ante esta detención. ¿La habrá? Esta es otra de las preguntas, y es una situación que sin duda sigue generando cierto nivel de expectación. Al respecto, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya hizo un llamado tanto al Poder Judicial como a la misma Fiscalía General de la República que no libere a estos detenidos. Y bueno, en este sentido todavía falta ver qué es lo que define el Poder Judicial al respecto. Lo cierto es que, y es lo que hay que remarcar, fue una detención histórica. Y esta se hizo sin violencia. Yo soy Héctor Tapia y esta es una opinión entre líneas. Continuamos con la información. Se reúnen autoridades electorales de todo el país en Aguascalientes para discutir la figura de debate electoral. El Instituto Electoral de Michoacán participa en el Foro Nacional de Experiencias y Fortalecimiento en la Organización de Debates Electorales que realiza el Instituto Nacional Electoral en la ciudad de Aguascalientes. Se van a discutir y analizar desde aspectos como el formato, qué tipo de formatos son los que se consideran mejores, o bueno, cuáles desventajas tienen los formatos. Se va a también analizar la cuestión de la moderación, cómo son las moderaciones, cómo nos ayudan, cómo benefician a la generación del debate. También nos vamos a hacer intercambio de experiencias sobre promover la participación ciudadana en los debates. El consejero electoral del IEM, Juan Adolfo Montiel Hernández, quien comparte la experiencia del estado de Michoacán sobre este tema en el foro, puntualizó que las autoridades electorales deben buscar nuevos formatos que se adapten también a las nuevas tecnologías y redes sociales para hacer a los debates más atractivos y sobre todo para que dejen de ser un campo de ataque entre candidatos. Y tú sabes que en las redes sociales hoy todo es inmediato y debe ser breve. Pensar en debates de 2 horas, 2 horas y media me parece que no tendrán audiencia. Pensar en debates muy académicos creo que tampoco generaría una audiencia. Y entonces debemos buscar ahí ese equilibrio. Creo que debemos de pasar de esos debates que parecen como de lucha libre, como de armados, a debates que generen información para que el electorado pueda tomar la decisión. Creo que ese sería el principal objetivo. La figura del debate ha abonado significativamente a la construcción de la democracia, agregó el consejero, pero debe adecuarse a nuestro contexto actual para mantenerlo como parte importante de las campañas electorales. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Leticia Ruano.
La alianza política PRI, PAN y PRD es más que personajes o personas. Vamos por el rescate de México, dijo Marco Cortés, líder nacional del PAN. La coalición Va por México, conformada por los partidos políticos PRI, PAN y PRD, seguirá en su lucha por arrebatarle el poder a Morena y sacarlo de la presidencia de México. Y la Comisión Legislativa para impulsar desde San Lázaro los gobiernos de coalición no son asuntos de personas o personajes, dijo hoy en esta capital el presidente nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cortés Mendoza, al contestar a los representantes de los medios quienes le cuestionaron esa alianza partidista con el líder del PRI, Alejandro Moreno. El dirigente nacional señaló que hoy en día México se encuentra en la total inseguridad. Nuestro país está incendiado porque se prefirió dar abrazos y no balazos a los delincuentes. A los buenos, dijo el líder del albiazul, se les debe abrazar y a los malos hay que detenerlos. Insistió en que la Comisión Legislativa anunciada este miércoles y la Alianza Va por México no es un asunto de personas o simplemente de partidos, es, enfatizó, una alianza por el país, por el futuro de México que hoy no tiene rumbo y donde hay 4 millones de nuevos pobres. Acción Nacional seguirá denunciando todo aquello que veamos incorrecto del gobierno federal. Seguiremos diciendo, aunque se moleste el presidente de la República, que el país se le salió de las manos, que tiene incendiado el país de norte a sur, de este a oeste, aunque lo niegue, que estamos en los peores índices de violencia en la historia de México, con más homicidios y feminicidios que nunca. Y ahí están los datos oficiales del Secretariado de Seguridad, con incrementos en todos los índices delictivos, con la peor inflación en los últimos 21 años, la peor escalada de precios, con 4 millones de más pobres, con datos del INEGI, respecto de cómo recibió el país en diciembre del 2018. 4 millones de personas que estaban en clase media y hoy están en las filas de la pobreza. Demostrando entonces que su política de abrazos, no balazos es un fracaso, que su política de programas sociales clientelares son un fracaso. En la rueda de prensa, el dirigente nacional del PAN también adelantó que la propuesta para la presidencia de la mesa directiva del Congreso Federal es Santiago Krill Miranda. Digo también en cuanto al desafuero de Alito, que la coalición no va a votar por quienes han alzado la voz en contra de un régimen dictatorial. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Rafael Silva Reyes. Bien, con esa información nos despedimos de las personas que nos siguieron a través de los diferentes sistemas de cable, desde luego también a través de la radio. Mucho cuidado en diferentes zonas de esta capital y en otros municipios. El tema de los baches, tenga mucho cuidado en este aspecto en particular. Y las lluviecitas que todavía siguen, entonces hay que estar muy prevenidos, sobre todo si vive cerca de un cauce, de un río, de un canal. Hay que tener muchas precauciones. Y pues a nombre de todo el equipo que hace posible este informativo, le agradecemos que nos haya acompañado. Le esperamos el día de mañana. Cuídese mucho, por favor. Pásela bien.